Hablar acerca del sufrimiento es entrar en el terreno más delicado del ser humano. Todos nosotros tenemos una lucha constante y algún tipo de sufrimiento en la vida. Algunos han intentado esconder el dolor, mas cada uno, más de una noche, se ha encerrado en su cuarto para poder llorar. El dolor nos hace frágiles, nos hace reconocer que somos débiles. Por más que la gente pueda decir que somos fuertes, el dolor te hace recordar que tú eres débil y necesitas de fortaleza mayor. Mas ahí viene la pregunta, ¿por qué sufrimos? Infelizmente muchos buscan esta respuesta en lugares equivocados. Pero hoy queremos abrir la Biblia, la palabra de Dios, porque aquí encontramos respuestas para nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil y estamos aquí listos, como siempre, con Biblia en mano, para hablar hoy sobre ese tema tan sensible y delicado. Probablemente alguien está viendo este programa desde un hospital, alguien está con tratamiento en casa, hay personas que tienen familiares sufriendo, alguien ha recibido una noticia de tragedia. Hoy queremos encontrar esperanza en la palabra de Dios. Para ello, vamos a abrir nuestro corazón para luego abrir la palabra de Dios y encontrar respuestas. Oramos. Querido Dios, hoy vamos a hablar sobre un tema tan delicado. Y gracias porque tú entiendes nuestro dolor, porque un día, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pasó por dolor, por sufrimiento, por traición, por el mayor dolor que cualquier ser humano puede pasar. Y entiende perfectamente nuestro sufrimiento y dolor. Queremos encontrar respuestas en tu palabra y esperanza para un corazón herido. Que tu Santo Espíritu pueda entrar a nuestro corazón, iluminar nuestra vida, sanar nuestras heridas, darnos consuelo, abrazarnos con tus promesas y llenarnos de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, hablar acerca del sufrimiento, no hay manera de poder separarlo del mayor conflicto en el cual estamos viviendo. Por eso nuestro tema de hoy es el sufrimiento y el mayor conflicto. Cada vez que nosotros sufrimos, siempre nace una pregunta en nuestra mente. La pregunta más obvia es, ¿por qué? O, ¿por qué a mí? O la otra pregunta es, ¿qué hice de malo? Porque los seres humanos hemos aprendido a relacionar cualquier sufrimiento en la vida con nuestras acciones. Probablemente eso lo aprendimos desde niños. Algunos padres dicen, no te portes así porque Dios te va a castigar. Y el ser humano crece con esa idea, pensando que Dios es un Dios severo, es un Dios castigador, que está allí listo para ver quién se porta mal, para poder castigarlo. Y esa idea nos acompaña toda la vida. Por eso es que muchas personas cuando sufren, dicen, de algo estaré pagando, o qué cosa es lo que yo hice en mi vida para poder merecer este sufrimiento. Sin embargo, nos olvidamos que Jesús ya nos dijo en Juan 16:33. Abre tu Biblia y allí vas a encontrar una promesa y una realidad. Una realidad es la siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esa es la promesa. ¿Cuál es la realidad? En el mundo tendréis aflicción. O sea, no está diciendo que solo el malo sufre. No está diciendo que solo algunos sufren. El bueno y el malo sufren. A veces las personas que no temen a Dios pareciera que tienen menos sufrimiento que otros. Ahí en Salmo 73 encontramos que Asaf dice, yo tengo envidia de los impíos porque aunque niegan a Dios parece que todo les va bien, hasta que yo entré al santuario y vi el final de ellos. Bueno, los seres humanos entonces hemos aprendido a decir de que cuando uno sufre, solamente sufre porque está pagando consecuencias.
Y es verdad que mayor parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con consecuencias, pero también hay otro sufrimiento en el cual no tenemos nada que ver. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que Jesús dijo. Recibo todos los días varios emails, mensajes a mi página de Facebook, Instagram, de personas expresando su dolor. Esta es una de las cuales me rompió el corazón. Hola, pastor, yo he borrado su nombre para poder reservar la identidad de la persona. Le escribo porque acabo de ver un mensaje que por casualidad encontré mientras navegaba en YouTube. Me cuesta creer en todo lo que dice, pero al mismo tiempo encendió una pequeña llama que creía que ya estaba apagada en mi corazón. Yo siempre crecí creyendo en Dios. Conozco las historias de la Biblia, siempre creí que Dios es bueno, pero un día Él me abandonó, Él me dejó caer y yo dejé de creer. Y allí comienza su historia. Dice, para resumir mi historia, cuando yo tenía 6 años asesinaron a mi padre, un hombre bueno, cristiano, me amaba. Un día salió de casa, no más volvió. Unos delincuentes llevaron a mi padre para quitarle todo lo que estaba trayendo a casa. No sé si resistió, pero lo asesinaron. Nos enteramos por la noticia. Y allí dice, yo no era consciente de lo que sucedía, mas me di cuenta al sentir su ausencia. Y allí comienza a cuestionar, ¿dónde estaba Dios cuando estaban matando a mi padre? Luego a los 14 años cuenta que ella fue violada. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió eso? Pasa días enteros llorando hasta que un día dijo, ¿realmente Dios existe? Porque si Él existe, ¿por qué no hizo nada? Yo prefiero pensar de que Él no existe a pensar que existe y me abandonó. Y es verdad que cuando llegamos a esos misterios de la vida, muchas personas piensan de que Dios los abandonó. Esta semana recibí otro mensaje de una persona de aquí de Sudamérica, diciendo, pastor, por esta situación del coronavirus, perdí a mi hijo, perdí a mi padre, perdí a mi suegro, ahora yo estoy contagiada de coronavirus, estoy sin empleo. ¿Dónde está Dios? Y yo no sé cuál es tu drama, cuál es tu historia, pero todos pasamos por momentos terribles en la vida, por momentos inexplicables. ¿Por qué sufrimos? Siempre será la incógnita. ¿Por qué? ¿Por qué? Vivimos en un mundo lleno de dolor. Algunos usan el sufrimiento para poder negar a Dios. Los ateos dicen, si Dios realmente existe, ¿por qué niños nacen con defectos? ¿Por qué mujeres son violadas? Si Dios realmente existe, entonces, ¿por qué hay tanto caos? Y lamentablemente muchas personas van a buscar respuestas a la filosofía. Y hay algunos filósofos ateos. Por ejemplo, en el siglo IV a.C., Epicurio ya comenzó a cuestionar el poder y el amor de Dios. Él decía, Dios no puede ser poderoso y amoroso al mismo tiempo. Si tiene poder, ¿por qué no acaba con el sufrimiento? O tiene poder y no ama, o ama y no tiene poder. Porque si ama, también ¿por qué no guarda a sus hijos del sufrimiento? Y estas cosas han llevado a muchos a negar la existencia de Dios. ¿Y cuál es la respuesta que la Biblia presenta? Cuando hablamos acerca de dolor, estamos hablando que es la realidad de todos. Algunos tienen un dolor físico, otros un sufrimiento emocional. Algunos intentan huir del dolor, escapar del dolor y se colocan mayor dolor. Algunos para anestesiar su dolor van a la droga, van al alcohol, van al placer y en lugar de solucionar un problema, colocan otro problema. Ahora, fíjate que muchos incluso han intentado disfrazar su dolor. Se colocan una máscara de fortaleza, de sonrisa, de carcajada, pero nadie sabe que en su corazón está destruido. Hay una cosa que es realidad. El sufrimiento es para todos. El creyente y el ateo. El incrédulo y el creyente van a sufrir. El pobre y el rico se encuentran en el dolor.
el niño y el anciano. Todos. No hay credo que lo pueda detener, no hay riqueza que pueda detener una tragedia o pueda detener el dolor. Eso es una realidad. ¿Y cuándo comenzó todo eso? Nosotros ya vimos en el programa anterior que hubo un ser celestial que comenzó manchando su corazón y contaminando muchos ángeles. Él es Lucifer, que hoy es el adversario, es Satanás. Pero cuando el mal comenzó en el cielo, luego se trasladó a la tierra cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres o la creación de Dios, ellos aceptaron la filosofía del enemigo. Y cuando ellos desobedecieron la palabra de Dios, se rompió la armonía en el universo, se rompió la felicidad que teníamos. Las hojas comenzaron a marchitarse, los animales comenzaron a enfurecerse. El ser humano comenzó a cambiar su carácter, la imagen pura de Dios empezó a degenerarse. Y entonces comenzó el sufrimiento, comenzó la muerte. Y la primera muerte del mundo comenzó cuando un cordero murió para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces el ser humano, en la medida que el tiempo pasó, se fue alejando de Dios. Y cuando se fue alejando de Dios, ¿qué cosa sucedió con el ser humano? Se fue degenerando, se hizo más violento. Y el ser humano, lejos de Dios, empezó a hacer crecer su dolor. Porque sin Dios el ser humano es vacío y hace todo lo malo. Y en lugar de aliviar su dolor, acrecenta, hace que el dolor pueda crecer. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 14, versículo 1. Lea allí en tu Biblia, Job, capítulo 14, versículo 1. Qué realidad tremenda la que aquí nos dice Job acerca de todos los seres humanos. El hombre nacido de mujer es corto de días, hastiado de sinsabores. 2 líneas suficientes para describir cómo es la vida en el pecado, desde que el pecado entró. El ser humano, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Un poeta dijo cierta vez: he contado que en mi vida apenas he tenido 11 días felices y yo no sé si se completará la docena. Nosotros tenemos momentos de felicidad, pero una vida de felicidad tendremos cuando Cristo regrese. Y es verdad que cuando nosotros conocemos a Cristo, podemos tener alegría, paz, pero eso no nos evita el dolor. Vamos a llorar, vamos a sufrir, pero enfrentamos el dolor de otra manera. Entonces el dolor es una realidad, corto de días y de sinsabores. Ahora, es interesante que la mayor parte de nuestro sufrimiento tiene que ver como consecuencia de nuestras acciones. Tú decides mal, sufres. Tú hoy estás allí bebiendo alcohol todos los días, un día vas a cosechar la consecuencia de órganos de tu cuerpo dañados por el alcohol, dañados por el cigarrillo, dañados por la droga. Consecuencia. Elegiste una pareja que sabías de que tiene cosas que van a arruinar tu vida, pero tú lo elegiste y hoy te estás lamentando y dices qué sufrimiento, qué caro. Es elección. Nuestros malos hábitos hacen que podamos traer el dolor a nuestra vida. O sea, gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con nuestros hábitos y tiene que ver con nuestras elecciones. Pero existe un dolor que no tiene que ver con nuestras elecciones. Y es el dolor que revela el gran conflicto que vivimos. Mira, la Biblia habla de un joven o de un hombre totalmente recto y perfecto que un día sufrió no solo tragedias, sino grande dolor en su vida. Job capítulo 1, y en las 20 primeras palabras, habla sobre una biografía de un hombre perfecto. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había mancha, no había tacha.
Ahora, ¿qué sucede con Job? Comienza el texto diciendo, había un hombre y él vivía en un lugar donde no era fácil servir a Dios. La gente era idólatra, pero él era fiel a Dios. Sí se puede ser fiel en medio de la idolatría, en medio de la inmoralidad, en medio de la incredulidad. Job lo hizo. Uz no era una tierra de creyentes, pero allí entre todos había uno que era diferente, que nadaba contra la corriente, que iba en contramano de la vida. ¿Cómo era él? Íntegro. La palabra íntegro en el hebreo es tam, que significa perfecto. ¿Y qué significa perfecto? Perfecto significa completo. Es interesante, un hombre completo. ¿Y qué significa completo para Dios? Alguien que se desarrolla de acuerdo a la edad que tiene. Cuando tú tienes un hijo de 3 años, él todavía no corre mucho, no habla como todos, no piensa como todos, pero es perfecto para su edad. Pero no sería perfecto que uno de 15 años piense como alguien de 3. Eso ya sería imperfecto. Entonces, perfección tiene que ver con madurez en todas las áreas de la vida, de alguien que alcanza el grado de desarrollo que Dios espera. Por eso, Proverbios 4:18 dice que el camino de los justos es como la luz, que viene de menos a más. Algunos pueden estar 20 años en una iglesia, pero seguir con el mismo conocimiento de alguien que recién entra. O sea, se quedaron allí, no crecieron. Perfecto es alguien que va creciendo. Por eso la vida cristiana es un camino de progresión, cada vez mejor. Y una ley de la vida es que aquel que no crece comienza a morir. Por eso algunos comienzan a morir espiritualmente, porque no hay crecimiento en su vida. Bueno, el asunto es que él era íntegro. Otra característica, él era recto. Esa palabra que se usa en el hebreo es yashar. ¿Y qué significa recto? Derecho, justo, libre de corrupción. Los seres humanos siempre estamos hablando de corrupción cuando hablamos de ciertos políticos o de cierto grupo de personas. Pero el ser humano es corrupto por naturaleza. Vas al mercado, colocas allí o pagas allí un producto, la persona o el vendedor te da vuelto de más, tú te das cuenta y te vas dándote cuenta. Claro, tú no robas grandes cantidades, pero los centavos que colocaste a tu favor es corrupción, es deshonestidad. Entonces, él era derecho, él era recto. Otra característica, él era temeroso de Dios. Aquí tiene que ver con lealtad, con devoción a Dios. Y aquí hay algo interesante. Job, cuando lo tenía todo, hacía de Dios lo más importante de su vida. ¿Te das cuenta? Aquel que quiere estar de pie en la adversidad tiene que mantener comunión con Dios en la prosperidad. ¿De dónde tuvo tanta fortaleza en el dolor? Porque cuando todo le iba bien, no era importante su riqueza. Lo más importante era Dios. Otra característica de Job es que era desviado del mal. Qué interesante. A veces los seres humanos buscan el mal. Job se desviaba. Tú sabes que Satanás conoce nuestra debilidad y él sabe dónde hacernos caer. Y tú sabes dónde puedes caer. Pero Job evitaba el mal. Cuando veía que ese no era el camino, corría, evitaba. No se entregaba. O sea, él se desviaba de aquello que es malo. Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado es el hombre que huye, que no está en consejo de malo ni en camino de pecadores. Y eso hacía de Job un hombre ejemplar. Si te das cuenta, las características que él tiene demuestran la verdadera riqueza. Y la gran riqueza que Job tenía era su carácter íntegro. Entonces, todo estaba bien en su vida. Y mira, no solamente tenía riqueza de carácter, tenía riqueza familiar. Cuando tú vas a Job capítulo 1, versículo 2, dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Versículo 5 dice que él oraba por sus hijos de mañana y de tarde y ofreció holocaustos conforme al número de ellos. Él decía, mis hijos habrán pecado, habrán blasfemado. Mira, qué interesante es encontrar padres con esta visión.
Ahora vamos a ver que Job era rico, pero la mayor riqueza para él, ¿qué cosa era? En primer lugar era su comunión con Dios, su carácter. Número 2, su familia. Y la fe es la mayor riqueza. Y lo que trataba de colocar en el corazón de los hijos no era la cantidad de ovejas que tenía, era la fe que debían tener en Dios. Tanto así que él oraba por sus hijos. Qué lindo es poder ver una madre orando por sus hijos, un padre orando por sus hijos. Aunque hoy he visto hijos orando por sus padres, en lugar de que el padre ore por sus hijos, porque el padre no quiere saber nada de Dios y el hijo, la hija es cristiano o cristiana. Mas él oraba por sus hijos. Él entendía que la mayor riqueza era la fe. Y además de eso tenía riqueza material. Versículo 3 dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, criados. O sea, era el más rico. Primera riqueza de carácter, luego su familia y luego sus bienes. Todo estaba yendo de maravilla hasta que ocurre un diálogo en el cielo. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Un concilio en el cielo, una reunión en el cielo. Probablemente eran los representantes de otros mundos. ¿Y quién iba a representar a este mundo? Pues hubiese sido Adán. Pero probablemente aquí el usurpador, que es Satanás, dice, pues yo voy. Él fue sin ser invitado. El asunto es que él apareció. No, la Biblia no habla sobre detalles de esta reunión, pero dice que apareció. Ahora, es interesante ver que cuando él aparece, hay una pregunta que Dios le hace. Y le dice, ¿de dónde vienes? Versículo 7. Y él respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Tú sabes que esta respuesta es una respuesta atrevida? Te voy a explicar por qué. Porque la respuesta que Satanás da a Dios era la respuesta que los reyes daban cuando conquistaban un territorio. En otras palabras está diciendo, yo conquisté el mundo. ¿De dónde vienes? Viendo mi propiedad. Todo lo que está allá me pertenece. Yo domino en la tierra. Eso le está diciendo a Dios. Entonces Dios mira a Job y le dice, o Dios mira a Satanás y le dice, no, tú no dominas todo. Porque allí enfurece Satanás, porque Dios le dice, ¿acaso no has visto a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Hay nombres que le dan ira a Satanás y hay nombres con el cual sonríe Satanás. Este es un nombre que le daba ira, porque no encontraba de qué acusarle. Y Satanás es cobarde. Como no tiene tacha Job, lo que hace Satanás es acusar sus intenciones. Y Satanás le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dios sabía que Job le temía porque realmente lo amaba. Sin embargo, hay preguntas que no se pueden responder con palabras. Y aquí viene la incógnita. ¿Por qué no se puede comprender o entender con palabras? Si Dios hubiese dicho a Job, ¿de dónde sacas eso? Pues ahí hubiese dicho, hay que comprobarlo. Porque no hay manera de poder comprobar las intenciones a menos que se revelen las intenciones. Y allí Dios permite que Job sea probado para revelar ante el universo y todos los otros seres que la relación que Dios tiene con sus hijos es una relación de amor. No una relación por compromiso, no una relación pagada. Aquí Satanás una vez más quiere crear duda en el corazón de todos los seres, haciendo esa pregunta. ¿Y por qué Dios permite? Para que no quede duda en la mente de alguien el carácter de Dios. Eso nunca supo Job, pero él fue fiel a Dios y fue fiel allí en todo momento. Y él fue fuerte. Y es interesante que Job perdió todo. Perdió sus 10 hijos en un día. Perdió toda su riqueza en un día. Perdió todo. Perder un hijo causa dolor. Imagínate perder 10. Perdió toda su riqueza. Perdió todo. Se quedó sin nada. Y mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 20. 1:20. Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró.
Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En lugar de dejar a Dios, comenzó a adorar a Dios en medio del dolor. La pregunta es, ¿de dónde tenía tanta fortaleza Job? Es que él era fiel en la prosperidad, también será fiel en la adversidad. Y Job adoraba a Dios mientras otros hubiesen maldecido. Después de perder todo, él continuaba bendiciendo y adorando a Dios. ¿De dónde sacó fortaleza? Ahí entra lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va a comprar un carro. Todo lo puedo. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es en el dolor recibo fortaleza de Dios. Yo continúo confiando en Dios, aunque Dios permanezca en silencio, porque Él me fortalece. A veces Dios no va a quitar el cáncer, a veces Dios no va a quitar la tragedia, pero Él me va a dar fortaleza en medio del dolor para poder soportar, para poder avanzar, para poder ser fiel. Eso significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que ocurrió con Job. Pero aquí este capítulo me muestra que hay un sufrimiento sin causa. Y es el sufrimiento provocado por Satanás. ¿Ahora estás entendiendo? Tragedias, pandemias, tornados, maremotos, accidentes, enfermedades provocados por Satanás. ¿Para qué? Para que el ser humano dé la espalda a Dios. Para que el ser humano vaya a decir que Dios es el culpable. Y eso revela que estamos viviendo un gran conflicto en este mundo. Tenemos muchos otros detalles acerca de este conflicto, pero allí quédate conectado, allí viendo este programa, no cambies el canal, ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en tu programa de Biblia Fácil. Tú ya sabes que nosotros tenemos siempre un regalo para ti y se trata de un curso bíblico para que tú puedas comprender mucho mejor el plan que Dios tiene para tu vida. Y este curso bíblico está disponible y es totalmente gratis. Se trata del curso Verdades para el tiempo del fin. Aquí vas a encontrar muchas respuestas para tu vida. Entonces lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 o puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí en ese sitio web vas a encontrar cómo poder solicitar el curso. Además, puedes encontrar allí la manera como tú puedes tenerlo, ya sea digital o también en físico. Muy bien, estamos hablando acerca de por qué el sufrimiento. Y ya vimos aquí algunas razones por las cuales sufrimos, consecuencias de nuestras elecciones, más el sufrimiento ingresó al mundo desde que el pecado entró. Y tenemos un enemigo que le gusta causar sufrimiento. Tragedias existen todos los días. Muerte, dolor. Y hay uno que es culpable de todo. Y ese culpable no es Dios. Culpable es Satanás. Él es quien provoca todo eso. Ahora, en la Biblia encontramos personas que fueron fieles a Dios en medio del dolor. Job fue uno de ellos. Pero también encontramos a otro hombre sufridor, pero fiel, Pablo. Tú sabes que Pablo tenía un problema. Nadie conoce exactamente qué problema tenía. Algunos piensan que era un problema en la visión. Desde que Jesús se encontró con él en Damasco, quedó un poco ciego, con una visión corta. Y ahí en el libro de Primera o Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, Pablo se va a suplicar a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que cuando me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta que a veces Dios dice no, aun cuando se trata de enfermedades? Hay cosas que Dios permite en la vida porque es la única
manera de enseñarnos a depender. Dios le dice, mira, si yo te quito ese aguijón, tú vas a depender de tus fuerzas. No vas a confiar en mí. En cambio, si tú tienes ese aguijón, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y es interesante, Pablo entendió, y aunque Dios le dijo no, él siguió siendo fiel. Hay personas hoy que dicen todo lo que tú le dices a Dios y usan el nombre de Dios, en el nombre de Dios yo te sano, yo hago esto, yo hago lo otro. A veces Dios dice no. Y hay que aceptar su soberana voluntad. ¿Tú sabías que Pablo fue injustamente azotado? Hechos capítulo 16 habla que él fue azotado, hicieron sangrar las espaldas y lo colocaron en la cárcel. Mientras sus espaldas estaban sangrando, en la cárcel él estaba cantando. Y todos los presos escuchaban. ¿Cómo es que tenía tanta fortaleza para cantar mientras sus espaldas sangraban? ¿De dónde tenía tanta fortaleza? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablamos acerca de la vida de Pablo, él tuvo una vida difícil. Él lo expresa allí en 2 de Corintios 11, 24. Allí él dice las cosas que él pasó, que fue azotado con varas, apedreado, sufrió naufragio. O sea, el Hijo de Dios sufre. También sufre como los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo también me preocupo, yo también lloro, yo también me enfermo. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo es que él sobrellevaba todo ese dolor? Ahora sí, mira lo que dice el mismo libro, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 18. Quiero que subrayes en tu Biblia. Dice así: por tanto, dice, no desmayamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, si el cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando, su vida espiritual se renueva. ¿Cómo? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es así como él enfrentaba, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿Cómo es que él miraba el sufrimiento? Como algo pasajero. Él dice, yo voy a pasar esto porque lo que me espera es lo eterno. Entonces, cuando venga el dolor, pasará. Cuando vengan días felices, pasará. Cuando vean días tristes, pasará. Cuando venga tragedia, pasará. Es temporal. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 18. Wow, es impresionante lo que él escribe a la iglesia de Roma. Romanos 8, 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, ¿cómo el ser humano debe enfrentar el dolor? El cristiano tiene que enfrentar el dolor mirando lo eterno, con los ojos en el cielo. Y aun cuando no entiendas por qué, sigue siendo fiel a Dios. ¿Estás entendiendo? El dolor es parte de nuestra historia hasta que Jesús regrese. ¿Tú sabes cómo murió Pablo? Decapitado por Nerón. ¿Tú sabes que a Pablo le cortaron la cabeza? Su cabeza rodó por el suelo. Pero un día esa cabeza estará unida a su cuerpo para recibir la corona de vida, como él escribió en 2 Timoteo 4. Un día el Señor lo levantará por su fidelidad. No tuvo una vida fácil, mas él siempre fue fiel. Quien pone la eternidad o quien pone la eternidad en la eternidad con Dios ante sus ojos, nunca tendrá su fe sacudida por los sufrimientos fugaces de la vida. Nunca te olvides que esto pasará. ¿Cuáles son las actitudes ante el sufrimiento? Por lo menos hay 3 actitudes. La primera es quejarse y rebelarse contra Dios. Persona se vive quejando y se rebela contra Dios. Esa es la peor elección. La segunda actitud, huir del sufrimiento. Empieza a querer anestesiar su dolor, buscando cosas de esta vida, buscando cosas transitorias, hundiéndose más en el dolor.
busca droga, alcohol, etc. Número 3, sufrimiento, o la persona ve el sufrimiento como una oportunidad para depender y confiar de Dios. Esta debe ser nuestra actitud. Esta es la oportunidad, porque Dios no tiene la culpa de nuestras dificultades, solo que si nos alejamos de Él, perdemos la oportunidad de tener paz en medio de la tormenta. Dios no te ha prometido ausencia de tormenta. Dios te ha prometido paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Ahora fíjate, cuando un cristiano se enfrenta con el mal, su mente va hacia Dios en busca de respuesta o consuelo. Cuando un ateo se encuentra con el mal, también va a Dios para poder acusarlo, para poder probar que no existe. ¿Qué es lo curioso? Tanto el cristiano como el ateo dirige sus pensamientos a Dios cuando sufre. Entonces, ¿no conocemos un lugar mejor para traer nuestras preguntas y nuestro dolor que dónde? En Dios. Interesante. El sufrimiento que nos une, ¿a dónde nos lleva? A Dios. Tú puedes negar la existencia de Dios, decir lo que quieras, hasta que el dolor toca tu vida y tus pensamientos van a ir a Él. Dolor es universal y por lo menos hay 4 cosas que se relacionan con el dolor. Número 1 es inevitable mientras estemos en este mundo. Número 2 es inesperado. Número 3 es intransferible. Cada uno carga su dolor. Nadie puede ayudarte. Cada uno vive su propio dolor. Y lo último es que es inexplicable. Hay tantos misterios que no podemos responder. ¿Por qué? Pero un día Cristo nos explicará cada porqué de la vida. ¿Cuáles son las respuestas al sufrimiento? Yo hoy te voy a mostrar aquí algunas respuestas ante el sufrimiento. Número 1. La primera respuesta ante el sufrimiento, tú lo vas a encontrar en la oración. Yo te voy a decir por qué. ¿Tú quieres una respuesta para tu dolor? Ora. ¿Pero cómo? Si ahí nadie, no escucho una respuesta. ¿Tú sabes que la oración es la respuesta para cada problema de la vida? Porque pone tu corazón en sintonía con Dios. Y la primera respuesta que tú encuentras es paz, aun cuando no entiendas. Por eso la oración tiene que ser tu mayor aliado ante el dolor. Número 2. Mientras estemos en este mundo, recuerda que vamos a sufrir accidentes, tragedias, etc. Personas que dicen, tú vienes a Jesús y aquí se acaban tus problemas, te acuerdan tu dolor. Ese es un falso evangelio. Jesús dice que en este mundo vamos a sufrir. Número 3. No siempre el sufrimiento está relacionado a un pecado. Recuerda que en la historia encontramos a Job sufriendo, José sufriendo, Jesús sufrió. Sufrió traición, fue clavado, Jesús fue negado, Jesús sufrió en el Getsemaní, Jesús sufrió el desprecio, Jesús sufrió el rechazo, Jesús sufrió la soledad. Por eso Él entiende tu problema. Él entiende tu dolor. ¿Jesús se angustió? Sí se angustió. Tienes que ver a Jesús en el Getsemaní. Él se angustió mucho. Ahora, el problema es que una persona que está lejos de Dios, el dolor es mayor. ¿Y por qué? Porque no tiene un refugio, no tiene a dónde ir, no sabe qué hacer. Y ahora yo te quiero mostrar algunas otras respuestas para el sufrimiento. Otra respuesta es que sufrimos por causa de nuestras elecciones equivocadas. Otra es que vivimos en un conflicto. Y estamos en un conflicto en este mundo entre 2 poderes. Otra razón es porque Satanás quiere desfigurar el rostro de Dios para hacerte dudar del amor de Dios y hacerte creer que Dios es culpable. Por eso no culpes a Dios. Satanás se frustra cuando en el sufrimiento, en lugar de culpar a Dios, adoras a Dios. Otra razón es que lo que Satanás mandó para destruirte, Dios lo puede usar para pulirte. Y eso es lo que me gusta. Dios permite cierto dolor en la vida para pulir nuestro carácter. ¿Tú sabes cuándo el oro realmente es oro? Cuando aquel dueño del oro puede mirar su rostro en el oro.
el oro se convierte en un espejo tan limpio. Y tú sabes que para que el oro sea oro puro, tiene que pasar por el fuego. Muchos en esta vida, cuando pasan por el fuego, son como el oro, mientras que otros son como leña. ¿Tú conoces un palo seco? El palo seco, cuando pones en el fuego, se hace ceniza, pero al oro, cuando pones en el fuego, brilla. La pregunta es, cuando pasas por el fuego, ¿eres un palo seco o eres como el oro? Y eso va a depender de tu relación y tu dependencia con Dios. En el dolor uno aprende a depender de Dios. El dolor nos acerca a Dios. Tú sabes que el mismo Job, en el libro de Job capítulo 42, versículo 5, habla que ahora puede conocer mejor a Dios después de su dolor, porque él se sometió a Dios, sometió como un niño. Él aceptó la voluntad de Dios, él fue fiel a Dios. Cuando vas a Job capítulo 42 vas a encontrar recompensa de Job, una doble recompensa en la tierra y una recompensa eterna para el cielo. Fidelidad ante cualquier circunstancia. Y otra razón es que, sabes, mientras estemos aquí en la tierra, el dolor cumple un papel didáctico. Y esto yo considero lo más importante. Sea lo que sea, cumple un papel didáctico. ¿Cuál es el papel didáctico? Todo lo que no aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos en la adversidad. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Nabucodonosor tuvo que tener una enfermedad mental, licantropía clínica. Dejó el palacio para ser como un animal para que recién reconozca quién es Dios. El dolor nos hace buscar a Dios. Y las lecciones que no aprendemos en tiempo de paz, lo aprendemos en el dolor. En el dolor aprendemos a valorar más la familia, a valorar más la salud, a valorar más nuestra relación con Dios. Todos aquellos que han pasado por la enfermedad, diversas enfermedades o por esta pandemia, saben de aquello que estoy hablando. Empieza a priorizar aquello que realmente es importante. A veces el dolor es el único lenguaje que el ser humano entiende. Hay una frase que dice, Dios susurra en nuestro placer, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Conozco gente que agradece a Dios por las tragedias porque lo llevaron a Cristo. Entonces, bendito dolor que te colocó de rodillas. Ya conté una historia de una mujer, cuando fui para orar por ella. Ella me dice, pastor, gracias a Dios por el cáncer. ¿Cómo vas a agradecer a Dios por el cáncer? Decía, es que antes de este cáncer yo hubiese estado perdida si hubiese muerto, pero ahora yo sé que estoy salva porque mi vida está a cuentas con Dios. Este cáncer me llevó a Dios, me hizo aferrar a Dios y yo no tengo miedo más a la muerte, que si yo muero sé que voy a resucitar cuando Cristo regrese. Muchos encontraron a Cristo, ¿dónde? En el dolor. Un estómago vacío, un bolsillo sin dinero y un corazón roto es la mejor oportunidad para encontrar a Dios. Lo que los discípulos no entendían en la orilla, lo aprendían ¿dónde? En la tormenta, en medio del